les presenta, les comento más o menos cuál es la idea del trabajo. Como les decía, es presentar una serie de pozos que hemos identificado en las excavaciones de un sitio, conocemos como Mortero Quebrado, ¿sí? Que ha sido ocupado durante la primera mitad del primer milenio en la cuenca de Anfama. Anfama es una pequeña cuenca que continúa hacia el oriente desde la quebrada de la Ciénega, que ya estuvo comentando Vale y Lucía hace un ratito. Allí hemos empezado a trabajar hace unos años, ¿sí? Hemos identificado una serie de sitios, ¿sí? Que nos muestran que esta zona ha sido habitada por grupos que desplegaron distintas estrategias de ocupación, que incluyeron diversos modos de configurar ámbitos residenciales, movilizarse en el espacio, acceder a los recursos, relacionarse con el entorno y con sus vecinos. El registro arqueológico relacionado a las modalidades arquitectónicas, los estilos cerámicos, las estrategias líticas y los fechados radiocarbónicos nos muestran en Anfama una larga ocupación prehispánica entre el 400 a.C. y el 1500 después de Cristo. En este trabajo proponemos situarnos en el sitio Mortero Quebrado, en el cual nuestras excavaciones han permitido identificar hasta ahora 22 pozos con una gran diversidad de tamaños, formas, contenidos, composiciones estratigráficas, ¿sí? A fin de ampliar un poco la base empírica que ya vienen exponiendo las colegas y los colegas en este panel. Eh, Considerar cómo interactúan las actividades domésticas con lugares específicos y materias primas locales. Destacar también tres pozos por sus formas, sus ubicaciones, sus contenidos y discutir la variabilidad de este tipo de rasgos y las limitaciones de las tipologías para dar cuentas de los mismos, ¿sí? Mortero Quebrado es un sitio ubicado en un sector de cumbre, a través del cual se distribuyen 7 unidades residenciales que remiten a este patrón de asociación de recintos circulares medianos y pequeños ubicados en torno a un gran patio central que ya hemos estado viendo en las presentaciones previas. Este sitio, a diferencia de otros sitios que hemos estado viendo, está muy disperso, ¿sí? Estas 7 unidades residenciales están muy distanciadas entre sí, algunas hasta llegan a distanciarse por 400 metros, lo cual hace un patrón bastante disperso, ¿sí? Sin embargo, estas unidades, estas 7 unidades se emplazan en la cumbre, en la zona de cumbre de filo de este sitio, en pequeñas elevaciones naturales que hacen que las mismas sean intervisibles con al menos 2 de sus vecinas, ¿sí? Esta es una particularidad bastante interesante que tiene el sitio, ¿sí? Algunas de ellas, además, fueron destacadas por la presencia de algunas rocas intervenidas, ¿sí? De esculturas grabadas, talladas, formatizadas. Sí, hay una gran diversidad de rocas intervenidas que hemos dado a conocer en algunos trabajos previos, ¿sí? Que están tanto hacia el exterior de estas unidades residenciales como hacia el interior. Y remiten, por ahí en una escala menor, a la tradición de esculturas líticas del Valle de Tafi, eh, conocida dentro de esto de los Ménides, ¿no? Desde fines del siglo XIX, reconceptualizadas recientemente. Las excavaciones realizadas permitieron constatar el carácter residencial de estas estructuras a través de la presencia de un amplio y diverso conjunto material constituido por cerámicas utilitarias, manos de moler, molinos, material vegetal carbonizado, alisadores, yunques líticos, materiales arcillosos termomodelados y puntas de proyectil de obsidiana. A través de estas intervenciones pudimos establecer que el asentamiento se construyó directamente sobre la roca madre, una arenisca naranja deleznable, que es fácilmente cavable, tallable, formatizable, ¿sí? Prácticamente en algunos casos hasta con las manos uno puede desarmar esa arenisca.
lo cual produjo que en todas las bases de las excavaciones encontráramos pozos o quedades cavadas sobre esta roca, ¿sí? En el sitio hemos realizado una serie de dataciones en estas 3 unidades excavadas. En todos los pisos ubicamos, los pisos han sido fechados entre el 50 después de Cristo y el 600 después de Cristo con las calibraciones, mientras que en uno de los pozos que ya vamos a ver más adelante tenemos un fechado bastante más temprano, quizás remitiendo un poco también al problema cronológico que ya discutíamos anteriormente, de 2400 antes del presente. Esto es Anfama. Sí, sí. ¿Sí? Hay un poco los sitios que hemos estado registrando y trabajando hasta el momento, con un poco las distintas cronologías. A la derecha pueden ver un poco las curvas, las distintas curvas de calibración de los fechados que hemos hecho hasta el momento. Como les decía, la mayoría de pisos ocupacionales de mortero quebrado, que está registrado acá como MQ, ¿sí? Se concentran en este momento, ¿sí? Pero en uno de los pozos tenemos este fechado que es más temprano, ¿sí? Bueno. Como les decía, estas son las 7 unidades que componen el sitio mortero quebrado. Acá estamos viendo la planimetría, casi todos corresponden a este patrón de asociación de unidades de recintos circulares a patios centrales que ya veíamos, ¿sí? Hasta ahora hemos realizado intervenciones en 3 de las 7 unidades residenciales del sitio, ¿sí? En conjunto con el equipo de Los Corrales, de NURIT, tenemos un proyecto para excavar lo más ampliamente posible la unidad número 2, ¿sí? No creo que lleguemos a hacer una excavación completa, pero sí a cubrir gran proporción del bueno, perdón, ya el accidentamiento de esto es total. Pero bueno, como les decía, esta unidad número 2 es la que estamos excavando en el proyecto compartido con la gente de Los Corrales para comparar justamente la unidad residencial que ellos presentaron, que presentó NURIT en el segundo trabajo, ¿sí? Como acá también pueden ver un poco la participación de todas estas rocas intervenidas en los distintos espacios de las unidades residenciales, ¿sí? Algunas son más pequeñas, otras más grandes, pero en general no tienen la escala que tienen las rocas intervenidas del Valle de Tafí. Un poco acá estamos Acá viendo... estoy, Juli, ¿eh? Bueno, listo. Perdón, Retoma vos. disculpa. Bueno, ya un poco retomando y pido disculpas por los problemas. Un poco acá lo que estamos viendo son las estratigrafías, las excavaciones en las 3 unidades se llevaron a cabo a través del método de Harris, es decir, siguiendo los estratos naturales y registrando todos los estratos e interfaces que se fueron presentando. Como dijo Julián anteriormente, en todas las unidades hemos identificado estos rasgos subsuperficiales, los cuales todos en este caso se encuentran, como pueden ver por las líneas rojas que van marcando, se encuentran inferiormente o por debajo de los pisos de ocupación, ¿sí? En algunos casos hay mayor cantidad de pozos, en otro caso menos, pero en este caso lo importante resaltar es que todas las unidades han presentado estos rasgos subsuperficiales que se ven en las matrices de Harris. Pasemos a la siguiente, Juli. Bien, los pozos, en este caso, se identificaron un total de 22 rasgos subsuperficiales o pozos excavados, como dijo Julián, en la roca madre, en esta roca que es una arenisca muy fina, muy suelta, muy fácil de excavar.
7 de estos 22 rasgos no fueron todavía excavados completamente, ya que se presentan en ciertas áreas que no han sido excavadas todavía, pero que se presentaron en las áreas excavadas y que se continúan, por ende no se terminaron de excavar para no alterar sus contenidos. De los 15 restantes que sí se pudieron excavar, pasemos a la siguiente, Juli. De las 15 que se pudieron excavar totalmente y que podamos tener alguna idea en cuanto a su tipología o morfología, observamos que en cuanto a la forma de la boca, 11 son circulares, es decir, es la forma más típica de realizar este tipo de oquedades en la roca madre. 2 son ovaladas y una subcircular y una subcuadrangular. En cuanto a la forma de la sección, se identificaron 4 con forma rectangular, 4 en forma de cubeta, 2 en forma acampanada y después una cónica asimétrica, una cónica, una cuadrangular y una trapezoidal también. Es decir, que hay como una variedad más amplia en cuanto a la sección, a diferencia de la boca. En cuanto a las profundidades que alcanzan estas oquedades, los rangos van entre los 7 entre los 7 centímetros y el 1,30 m de profundidad. Estando la media aproximadamente entre los 30 y los 40 centímetros de profundidad desde el piso. Con respecto a ciertos rasgos de construcción que tienen estas oquedades, lo que hemos podido identificar es que 6, por ejemplo, de ellos presentan tapas, es decir, rocas medianas o grandes que están ocultando o que están tapando justamente estos rasgos, ¿sí? Un poco al estilo que veíamos en los corrales con respecto al pozo del recinto central o con lo que mostraban recién Julián, Valeria y Rocío en el Valle de Tafí. Con respecto a otros rasgos, también se observa que, por ejemplo, 8 no presenta ningún tipo de rasgo constructivo, es decir, es simplemente la excavación en la roca madre y nada más. 4 tienen rocas que delimitan la boca. 6 presentan rocas en las paredes, es decir, delimitando las paredes, además del mismo rasgo excavado. 5 presentan arcillas compactas o finas capas de arcilla en sus paredes, como si fuesen un revoque. 2 presentan cuñas, como para utilizar para postes. Y 2 presentan rocas que separan los estratos, el estrato y la base, es decir, que separan algún estrato que está dentro o que separa la base final con respecto al último estrato. Pasemos a la siguiente. Las materialidades que contienen estos pozos ha sido bastante variada, ¿sí? Tenemos estos 3 principales conjuntos de materiales. Hay artefactos de molienda que se incluyen manos de moler enteras y fracturadas, molinos también enteros y fracturados, lítico, en menor cantidad, pero está presente. En este caso, lo que se observa acá son todos objetos artefactos que proceden de los pozos. El superior a la izquierda, un cuchillo de filita, también un instrumento compuesto de cuarcita, 2 preformas, una de cuarzo y otra de obsidiana, un filo natural de obsidiana, y 2 núcleos de cuarzo. Por ahí Julián les puede comentar un poco con respecto a la cerámica. No se escucha, Juli. Sí, no, una cosa interesante por ahí, para sintetizar esto, es que el análisis cerámico o los conjuntos cerámicos que registramos dentro de los pozos muestran dos grandes o 3 grandes cosas. Primero, hay algunos que no tienen cerámica definitivamente. Hay algunos pozos que tienen muy poca cerámica, muy rodada, muy desgastada, que parece incorporarse con esta idea de basura, ¿sí? que planteaba Romy por ahí. Y hay 3 pozos en particular que tienen conjuntos cerámicos que parecen generarse de fracturas intencionales y eventuales de una o pocas piezas que fueron depositadas después dentro de esos pozos, ¿sí?
En una, concretamente, aparecen dos ollas Está medianas a está en la pequeñas. siguiente diapositiva, Juli, perdón. Sí, pero el que yo... Ahí. Ah, está bien. Bueno, entonces ya me estoy saltando. Bueno, listo. Con esto ya podés explicar esto y después vamos al otro. Dale. Bueno, acá lo que queríamos mostrar eran tres pozos en particular, o tres casos de los pozos que nos llamaron un poco la atención por su morfología, su ubicación o la presencia de materiales, y que nos gustaría recalcar o resaltar. En este caso, el primero es el que se encuentra en la unidad 2, en el recinto 34, en el recinto adosado. Es un pozo de boca subcircular y sección acampanada, que mide 90 centímetros de diámetro por 110 y una profundidad de 1,30 m de profundidad. Está formado por 4 estratos que se superponen con rocas que los van separando en ciertas secciones, en todos los casos con abundantes restos de carbón. También se encuentran rocas en las partes superiores de la oquedad, como formando parte de la pared, pero solamente en la parte superior, y en la parte inferior y en el piso se encuentra lo que les mencionaba antes, que serían una capa de arcilla como revoque, una arcilla muy fina y muy plástica. La cerámica de este pozo se constituye de 130 fragmentos que están homogéneamente distribuidos en los estratos, son en su mayoría ordinarios, muchos presentan porcentajes de partes con hollín. No hay remontajes, esto es un poco lo que quería comentar Julián hace un ratito. Los fragmentos están bastante rodados y los pocos bordes que aparecen aquí apuntan a piezas pequeñas y medianas, tal vez pucos u ollas esferoidales. Todo apuntaría, o pareciese apuntar, que el conjunto fue introducido en el relleno y no, como parte del relleno y no depositado intencionalmente. En cuanto a los artefactos de molienda, se encontraban 2 manos de moler, una entera y una fracturada, y el lítico estaba compuesto por 62 desechos de cuarzo, una de obsidiana, un filo natural con rastros complementarios de obsidiana, 3 piedras ovoidales pulidas, que serían piedras de onda o podrían ser piedras de onda, y un núcleo de cuarzo. Pasemos al siguiente. El siguiente pozo se encuentra en la unidad 4, en el recinto 45, es decir, en el patio. Este se encuentra cercano al muro, en el muro oeste. Es subcuadrangular y tiene una sección cónica asimétrica, es decir, está más desnivelado de un lado que del otro. Mide 78 por 76 centímetros y tiene una profundidad de 40 centímetros. Constructivamente está formado por una tapa, o estaba formado por una serie de piedras que hacían de tapa, tal vez pensando como una clausura o tal vez simplemente tapando, de rocas medianas o grandes. Contiene 2 rellenos o 2 estratos que presentan carbón, y el de más abajo también es un estrato muy arcilloso, tal vez como parte del revoque, igual que en el pozo anterior. La cerámica de este pozo se compone de 84 fragmentos, la mayoría rojo grueso. Todos apuntarían a ser del mismo grupo tecnológico, es decir, 2 vasijas restringidas inflexionadas con paredes externas con gruesas capas de hollín. El conjunto presentó un alto grado de remontaje, por lo que se propone o se podría pensar que las piezas fueron introducidas intencionalmente dentro de este rasgo. La molienda está formada por 3 molinos fracturados, una mano de moler entera, y el lítico por desechos de talla de cuarzo y 2 núcleos de cuarzo. Siguiente. Ese por ahí, Juli, si querés comentar un poco. No se te escucha. Bueno, este es un pozo sumamente interesante. Era el más grande, el más profundo de los que registramos en esa unidad. Tiene en esta foto, podemos ver la tapa que tenía, ¿sí? Con una forma acampanada. En su interior presentaba un conjunto, primero un conjunto estratigráfico bastante complejo, pero una gran presencia de rocas, también una gran presencia de carbón dentro de estos lentes arcillosos, una
un estrato completamente quemado en la sección media de ese pozo, y una gran cantidad de materiales cerámicos, 2 molinos de grandes dimensiones, plano y plano cóncavo, y una gran mano completamente pulida, ¿sí? Muy, muy destacable por el pulimento y por el material de la cual está hecha. Y casi todos los fragmentos cerámicos correspondían a una gran vasija, ¿sí? Que pudimos remontar en una gran proporción, ¿sí? Que están viendo acá a la derecha. Esta vasija tiene una forma de urna, ¿sí? De las urnas grises, grises gruesas, que se reportan en algunos otros sitios de la vertiente oriental, de las Calchaquíes. Por ejemplo, hay algún caso en el Cadillal, hay alguna pieza similar a esta en las excavaciones de Ridén, y además algunos otros fragmentos pequeños, por ejemplo, correspondiente a un borde de un pequeño puco rojo fino, pero que tiene también desgastes post-fractura, ¿sí? Desgastes post-fractura aparentemente realizados con alguna fibra. Y después algunos fragmentos de piezas más pequeñas, grises finas, ¿sí? Pero este pozo es bastante interesante porque nos muestra una morfología similar a la de una cista, solamente que excavada en la piedra directamente, y nos remite a algunos otros elementos que veíamos en Tafi, ¿no? Presentes en la cista. ¿Sí? La cuestión de algunos estratos quemados, la presencia de instrumentos de molienda, ¿sí? Y también nos remite a una vasija que podría haber sido también destinada a inhumaciones. En este caso no hemos registrado ningún tipo de material óseo, más que una pequeña costilla, un pequeño fragmento de costilla que no hemos podido identificar aún taxonómicamente, ¿sí? Sin embargo, este pozo nos hace pensar en principio, o nos remite mucho en su morfología a una cista, ¿sí? Así que bueno, con esto cerramos los 3 pozos y Juan, si vos querés la discusión. Dale. Bueno, la idea para cerrar un poco es tomar algunos puntos de discusión en base a la cantidad de pozos que aparecen en el Martello Quebrado y un poco con los disparadores que nos están haciendo surgir esta cantidad de pozos. Por un lado, el tema de la formatización de estas cavidades se caracterizan particularmente porque están hechos en la roca madre, como ya hemos dicho, ¿no? A diferencia de en otros lugares donde está hecho sobre un sedimento tal vez un poco más blando, está sobre esta roca madre que si bien no es dura, es blanda, pero debe haber llevado su tiempo, su metodología para poder excavar, y es un tipo de roca madre que se presenta muy irregular y que también presenta ciertas oquedades naturales que posiblemente deben haber sido aprovechadas o usadas como base para empezar a generar los pozos. Otra cosa que tiene que ver con la formatización, nos quedemos ahí, Juli, perdón. Tiene que ver con los rasgos de construcción, ¿sí? Y todo esto lo que decíamos anteriormente, la presencia de rocas en la boca, en las paredes, las tapas, la separación, las rocas que separan ciertos estratos, los posibles revoques de arcilla, es decir, tienen cierta inversión, no todos, pero sí algunos tienen una inversión en su formatización. Y como último punto, queríamos destacar, digamos, posibles implementos que podrían haber utilizado para excavar, y estos 4 elementos que se encuentran en la parte inferior son rocas son artefactos, perdón, que se encontraron en los pisos de ocupación, no en los pozos, pero en los pisos de ocupación cercanos, y todos presentan las características de tener bordes desgastados con filos regulares, pero filos asimétricos, es decir, para raspar, que podrían haber sido para raspar. Y entonces nos hace pensar un poco si no habrán utilizado este tipo de rocas o este tipo de implementos para justamente excavar la roca madre, si bien, como decía Julián, es muy fácilmente hacerlo con la mano, yo no me imagino a alguien excavando todo el tiempo este tipo de rocas. Pasemos a la siguiente.
Con respecto a la temporalidad de los pozos y cuál es su vinculación con todo el tema de las ocupaciones de la vivienda, tenemos en este caso tres pozos. Las tres primeras dataciones que se encuentran de arriba para abajo corresponden a pozos, ¿sí? La primera, la de 2390p, corresponde a este pozo que mencionaba Julián, y corresponde al último estrato, al piso más bajo, y los otros dos corresponden a otros rasgos, pero que no presentan múltiples estratos, sino un solo estrato, ¿sí? Lo que nos hace pensar un poco este tema de las dataciones y sobre todo esta datación, y un poco traigo a colación lo que comentó Romina con respecto a Soria 2, que genera como un desfasaje en la cronología tanto de la ocupación del primer milenio en Anfama como del sitio en particular, nos hace pensar tal vez, porque son contextos muy cerrados, muy particularmente construidos, o sea, no descartamos la posibilidad de contaminación, pero corresponde a un estrato muy bien constituido y muy bien preservado, si no habría algún tipo de evento previo o contemporáneo a la ocupación. Es decir, si estos pozos, y sobre todo los de mayor dimensión, no estarían siendo parte de la ocupación del sitio previa a la construcción de las viviendas, tal vez a través de estructuras perecederas o simplemente de oquedades donde se guardaban materiales para un posible paso, y que posteriormente con el reuso y el paso del tiempo se ocuparon definitivamente con las estructuras, ¿no? Pero esto es algo como más una pregunta, no es una aseveración, es simplemente una pregunta que nos hacemos y que nos genera por lo menos las dataciones que tenemos. Obviamente hay que ampliarlas, y sobre todo los pozos de mayor dimensión, lo ideal sería datar pisos y bocas y bases como para poder ver estas cuestiones. Pasemos a la siguiente. Con respecto a la funcionalidad, y acá pusimos multifuncionalidad también, porque un poco cuando empezamos a ver estos pozos y también ver los otros casos y analizar un poco cuál habría sido su uso, su utilidad, nos empezó a hacer un poco de ruido esta cuestión de hablar tipológicamente o estableciendo algo muy cortante en decir esto es para tal cosa o para tal otra, ¿no? Y en cuanto a la funcionalidad de los pozos, el mortero quebrado, de la multifuncionalidad, algunas cosas podemos verlas y otras no son tan claras, ¿no? Por ejemplo, existe una cantidad de pozos, sobre todo los que están asociados a estratos que no contienen materiales, que los hemos asignado a huellas de pozo y que los podamos asignar directamente a huellas de pozo, primero por las dimensiones que presentan, segundo porque muchos de ellos se encuentran en las partes centrales de los recintos adosados excavados, y aquellos que se encuentran en los patios centrales están cercanos a los muros, es decir, como si hubiesen sido parte de alguna techumbre de una galería, una parte de los patios, porque son patios de grandes dimensiones que obviamente no parecerían haber estado totalmente techados. Y Perdón, algunos huella de de estos pozos... poste, huella de poste Perdón. Se te saltó huella de pozo, por eso, para no mezclar. Perdón, huella de poste. Tenés razón, perdón. Y finalmente algunos de estos rasgos presentan algunas rocas en forma de cuña, que obviamente las pensamos para el sostén del tronco que permitía la techumbre. Otro conjunto que pertenecen a los fogones en cubeta, sobre todo el del recinto 34, que es el que se encuentra aquí en la zona central, arriba al centro, correspondería a una oquedad hecha para funcionar como fogón, y el que se encuentra a su derecha corresponde al recinto 45, al patio central, pero que presenta una morfología muy similar, de forma más o menos elíptica, y contenía importante cantidad de carbón, y el de la derecha contenía también una punta de proyectil en formatización. Entonces, como que estos dos más o menos son tipos de pozos que podemos ascribir a esta funcionalidad o a este uso. Luego vienen los dos conjuntos de abajo, los dos grupos de abajo, que los ponemos en interrogantes porque acá es cuando empieza un poco a hacerse extraña la interpretación. Podrían ser, por un lado, cistas vacías, ¿sí? Estos pozos como el que mencionó recién Julián, que presentaban tapas, que presentaban ciertos materiales como las manos de moler o los artefactos de molienda, que estaban muy bien preparados, etcétera. Podrían haber sido cistas, pero en este caso tenemos solamente este que mencionó Julián con gran cantidad de materiales, y el resto aparecen
vacíos, es decir, todos estos que poseen tapa o que poseen alguna construcción especial, no presentan gran cantidad de materiales, salvo algunos tiestos o algunos desechos de talla. Entonces, nos preguntamos si habrán sido cistas, si serían cistas que se vaciaron, si habrían tenido otra funcionalidad. Y por el otro lado está el tema de posibles pozos de almacenaje. En este caso, el que está aquí en la imagen es el inicio del pozo del recinto 34, este pozo también grande que mencionaba hace un ratito, que se encuentra en un recinto lateral y que además se encuentra en un espacio que consideramos o que el equipo considera como un área de cocina, ¿no? Porque ahí es donde también está el fogón. Entonces, tal vez este pozo, que no presentaba esa gran cantidad de materiales y presentaba diferentes estratos, y este revoque de fina capa de arcilla, tal vez haya funcionado como almacenaje. Pero también pensamos un poco en la multifuncionalidad y en que estos pozos pueden haber empezado su historia de vida con una funcionalidad y luego fueron reutilizados o fueron abandonados o fueron retomados y que fueron variando en su funcionalidad. Pero más o menos estas son las ideas que manejamos. Pasemos al siguiente. Y para terminar, también nos hace un poco de ruido la cantidad de pozos. Primero, que todas las excavaciones presentaron pozos, que todas las unidades lo tienen. Segundo, que es una gran cantidad de pozos o de rasgos subsuperficiales que se presentan en ciertos espacios que hemos excavado, pero parecerían que están en todos lados. Entonces, por un lado, nos hace pensar un poco lo que plantea Abel para Tenquiche con respecto a que los pozos en Tenquiche son pozos realizados de una manera recurrente, pero no cotidianamente. Es decir, es una práctica común que no se realiza todos los días, pero que se realiza de una forma bastante periódica y por eso la cantidad que hay. Y por otro lado, también nos preguntamos por su disposición, por su ubicación en el patio central, en los recintos adosados, es decir, en todos lados, si no habrían sido como ordenadores del espacio interno, ¿no? Acá ya un poco saliendo del caso de los corrales o saliendo del caso de Tafí que mencionaban recién los chicos, acá digamos como que los pozos están todos lados, están presentes, entonces como que tal vez sean un artefacto o un ente que también está, digamos, guiando o haciendo parte de la práctica cotidiana o de la vida de las personas que ocuparon estas ocupaciones. Siguiente. Así que eso sería todo. Gracias. Bueno, con esto terminamos los trabajos. Voy a ver si alguien queda todavía en este Meet. Pero bueno, todavía somos varios. Se hizo largo, che. Se hizo largo, son las 6 ya. Ahí Matías pregunta: aquellos asignados a huella de postes y cubeta por sus dimensiones no pueden ser